Amigos, ¿cómo están? Esta semana nos toca dar apertura al tercer Jumás de la Torá, el Sefer Vaikra. Conseguimos en su primera parashat, la parashat que lleva su mismo nombre, Vaikra. Nuestros sabios le dieron el nombre a este Sefer el Sefer de la Torá Kohanim, la ley de los sacerdotes. En su mayoría su contenido se va a basar en lo que es respecto a todo el trabajo que se hacía en el Mishkan, el tabernáculo, para que los sacerdotes hicieran la propiciación de hacer toda una serie de rituales que trajera la conexión entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Hablar de sacrificios, como se traduce la palabra Corbán, es algo que a nuestra mente finita es sumamente difícil de comprender cómo el Ser Supremo, aquel que no tiene cuerpo ni forma, que no es una persona de carne y hueso, necesitaría que se trajeran korbanot, sacrificios, sobre un altar. Para entender eso, primero tendríamos que asumir fundamentos y principios que dentro de la Escritura han prevalecido desde siempre. Nuestros sabios en Pirkei Avot nos comentan y nos enseñan que el mundo se sostiene a través de tres pilares. Estos tres pilares son la Torá, esto incluye la Torá lógicamente escrita y la Torá oral. El fundamento sobre el cual se sostiene el mundo es la Abodá. Esto hace referencia a esto que estamos tratando a través de este Jumás, a través de esta parashá, que es los sacrificios. Los sacrificios hacen referencia al trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de los sacerdotes. Y también el trabajo del pueblo, que era simplemente tratar de mantenerse dentro del lineamiento que la Torá le estaba otorgando para mantener esa relación de pacto entre el Creador y su pueblo. Posteriormente de que el sistema de Korbanot fue suspendido, una vez que se destruyó el Beit HaMikdash, el templo sagrado, fue sustituido este sistema de Korbanot por el sistema de tefilot, oraciones, como la conocemos hoy en día. No es que anteriormente no existiera la necesidad de que el hombre orara, no es eso. De acuerdo a la Torá, el hombre tiene la necesidad y la obligación de orar, por lo menos hacer un rezo al día. La institución de nuestros sabios de establecer un sistema de rezos en 3 tiempos vienen a tener consonancia con la sustitución de este sistema de sacrificios que se suspende en el momento en que, al no existir el Beit HaMikdash, queda prohibidamente por la Torá seguir ofreciendo este tipo de sacrificios. El tercer fundamento sobre el cual nuestros sabios nos enseñan que la Torá se sostiene es los Gemilut Hasadim, que son los actos de bondad. Básicamente, la Torá determina que solamente a través del acto de misericordia y de bondad de Akadosh Baruj Hu, este mundo ha prevalecido, en función de que si nos rigiéramos por el atributo de justicia de parte de Akadosh Baruj Hu, no podríamos haber avanzado durante todo este periodo histórico, porque la situación en que el hombre, lamentablemente, desconociendo o ignorando muchas veces su compromiso con el Creador y su compromiso con la creación, esto incluye primeramente a su prójimo, hace que la creación haya sufrido una serie de circunstancias que en vez de haber ayudado a desarrollar el mundo, aunque lo hemos desarrollado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, circunstancias que a lo mejor eran impensables, muchos años hoy en día lo alcanzamos, pero que lamentablemente, como podemos estar observando en estos tiempos, hay circunstancias que delatan que la situación, la mano del hombre dentro del sistema de la creación no ha sido
la más correcta. No corresponde básicamente con lo que fue el propósito del Creador. El Eterno, sabiendo esto, entendiendo que Él es omnisapiente y que no hay nada que escape a su conocimiento, estableció todos estos tres fundamentos para entonces poder dar desarrollo, continuidad a su creación. Entonces, para entrar ya en materia, vamos a entender de que primeramente, no cada vez que el hombre peque, necesariamente tendría que traer un corbán. Esto iba a depender de muchas circunstancias, si el pecado fue con intención o sin intención, y si había circunstancias, bien sea de compromiso, de ofrecimientos personales, que la persona habría establecer. A lo largo de todo este Sefer de Vayikra, vamos a estar ahondando en cada uno de los tipos de korbanot, de sacrificios que se hacían. ¿Ok? Entonces, la Torah comienza así. Y el Eterno llamó a Moshe y habló desde el tabernáculo diciéndole: dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado al Eterno, la hará de vacuno o de ovino. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a tratar de avanzando poco a poco sobre lo que realmente viene a dar luz a lo que hemos tratado en esta pequeña introducción. La palabra Vayikra, que aparece al principio de nuestra parasha, al principio de Humás, cualquiera que tenga un sefer en la escritura hebrea puede observar que la letra Aleph, que es la última letra de la palabra Vayikra, está escrita en un tamaño pequeño, en referente a las demás letras. Nuestros sabios han aportado, y casi todos concluyen, en que la razón para que haya esta diferencia en el volumen de la letra se basa en determinar el amor que Akadosh Baruj Hu sentía por Moshe Rabbeinu. Nuestros sabios dicen, y así lo creemos, que no había un hombre más humilde sobre la tierra que Moshe Rabbeinu. Atributo cualidad, que le permite ser el recipiente, el utensilio, donde pudiera ser vertido el canal de la revelación del Sinaí para poder entonces desarrollar el pueblo de acuerdo al pacto o a las promesas que había hecho a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esta parte de Vayikra nos enseña de que la letra en minúscula determina, no solamente quiere decir que el Eterno llamó a Moshe, haciendo referencia a que le llamó por nombre, sino que lo llamó con un acto de aprecio, como alguien muy cercano al que quiere transmitir una información sumamente confidencial. Continuando nuestros versículos, dice: y el Eterno llamó a Moshe y habló desde el Mishkan, desde el tabernáculo. Esto nos da a entender, y así queda demostrado, que esta revelación fue dada una vez que ya fue ensamblado, que fue levantado el Mishkan, el tabernáculo. Le habló desde el tabernáculo diciéndole. Es decir, que Moshe, según nos comentan el Me'an Loes, nos dice que Moshe, en su humildad, una vez que contempló la hora de armar el tabernáculo, se quedó fuera. Dice la Torá que en el día que se armó el Mishkan, descendió la nube de gloria sobre el Mishkan. Y esta nube no se apartó nunca de día y de noche, era transformada en una columna de fuego. Mas, sin embargo, Moshe, aún sabiendo que el Eterno le había informado que dentro del Mishkan, o sea, dentro de la tienda de la cita, ahí se encontraría y se reuniría con él para darle la revelación, para darle su Torah, aún así Moshe, en su humildad, determina que él debe esperar a que sea invitado. Por eso la Torah viene y delata, o declara, perdón, en este primer pasuk, que el Eterno llamó a Moshe y desde el tabernáculo lo llamó. Entonces, aquí demuestra educación del Jerez,
demuestra humildad y demuestra el aprecio que Akadosh Baruj Hu tenía sobre nuestro maestro Moshe. La ordenanza dile a los hijos de Israel: cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado al Eterno, lo hará de vacuno o de ovino. Cabe destacar que aquí, cuando está traducido en la lengua castellana alguno, realmente la palabra que utiliza aquí es Adam. Cuando algún hombre, ¿sí?, haciendo referencia a Adam Arishon, entendiendo que en la condición en que Adán Arishon quiso ofrecer sacrificio a Akadosh Baruj Hu sin interés, sin intenciones de tener favores, sin intenciones ajenas, nada más aquella que poder acercarse a Akadosh Baruj Hu, en esa misma condición el pueblo de Israel tenía que acercarse a Akadosh Baruj Hu. En las parashot anteriores, en el libro de Shemot, cada vez que se hablaba sobre el sitio de los hijos de Israel, para utilizar la expresión hombre, utilizaba la frase ish. En hebreo existen tres palabras generalmente para hacer referirse al hombre. La primera, en el nivel más básico, es enos. La segunda, Adam. Y la tercera, ish. Esto determina porque en el alma del ser humano existen niveles de cercanía o de elevación en la creación del alma que Akadosh Baruj Hu colocó e infló sobre el ser humano. Cuando digamos en la parashá, hablamos de que cuando la persona quiera, desee, tiene que ser de forma voluntaria, no puede ser de forma obligada, aunque la ley lo establezca, mas sin embargo no se le puede imponer la necesidad que tenga que traer determinado corbán. Sobre todo en este caso que estamos hablando, el primer corbán que vamos a presentar nuestra parashá, habla de lo que se conoce como el corbán olá, que es el sacrificio ígneo, o el holocausto, como lo traducen en algunas traducciones de la escritura. Y esto tendría que ser tomado de la behemá, es decir, del animal, el animal que se utilizaba de uso doméstico para el trabajo, para el arado, para la cría, para mantener los productos que derivan de él. Y esto nos hace referencia a el nivel del alma más elemental del hombre. ¿Por qué una behemá? ¿Por qué tenía que traer un animal? Porque lo que lleva al hombre inicialmente a transgredir su pacto con el Eterno es básicamente su deseo. El deseo está ubicado, como lo vamos a tratar de explicar a lo largo de nuestra parashá, sobre todo lo que son los órganos internos del hombre, el hígado, los corazones, el hígado, los riñones y las entrañas. Desde ese punto de vista, vamos a ver que esto es en algunos sacrificios es lo que se quema sobre el fuego. No es el primero que vamos a ver porque por lo largo, lógicamente todo tenía que pasar por fuego. Pero es importante entender por qué se determina que min abema, o sea, del animal. Eso quiere decir que si te vas a acercar a Akadosh Baruj Hu, tú tienes que acercarte desde tu alma animal. Porque en este nivel no nos diferenciamos de los animales, ¿sí? Es importante entender de que el alma del animal tiene un nivel de deseo que lo lleva a establecer un nivel de supervivencia, que lo lleva a procrearse y a desarrollarse. Y ese mismo instinto, ese mismo deseo está en el hombre, en su primer nivel, conocido como nefesh. Ahora bien, desde este punto es ordenado traer la ofrenda de forma voluntaria. Eso quiere decir que el hombre no debe denigrarse a la hora de que falla, no debe sentir de que no vale nada, de que es una persona sin valor, de que no tiene sentido tratar de rectificar su vida, porque hay que entender de que el hombre, a diferencia del animal, siempre va a tener un margen de desarrollo y potencialmente lo tiene, porque existen otros niveles dentro del alma del hombre que lo hace superior a toda la creación y sobre la cual el Eterno
bendito sea su nombre, nos permite desarrollar a lo largo de nuestro proceso por la vida para entonces poder elevarnos a la estatura que el Eterno demanda y que fue concebido de esa forma el hombre, como lo puede dar la narración. Proseguimos y vemos que la ofrenda, el corbán se acercaba ante el Eterno. La palabra que traducimos como eterno hace referencia no al nombre de Elohim, refiriéndose a lo que se traduce como Dios, sino a el nombre Amejoraz, de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? El nombre que hace referencia al atributo de misericordia. ¿Por qué no Elohim? Y viene a presentar ahora el atributo de misericordia, el nombre que contiene el atributo de misericordia del Eterno. Porque si el hombre se acercara desde el punto de vista de la mitad adin de Akadosh Baruj Hu, fuera pulverizado, así de simple. Por lo tanto, aquí la palabra para traducir el Eterno o Dios es justamente el tetragrama. ¿Sí? Con esto, entonces, se revela el acto de bondad que sostiene al mundo. Por eso hacemos referencia en esta introducción, que sobre estos pilares es que el mundo existe y existirá hasta que el Eterno haya cumplido su propósito con él. Entonces, continuando a Berashá, dice que acercarás de vacuno o de ovino. La behemá viene a ser traída dentro de estos animales. Es decir, puede ser un animal, un toro, un becerro, o podría ser del ovino, una cabra o una oveja, un cordero. ¿Sí? Es importante hacer notar que la palabra behemá viene de la construcción, o se construye, del vocablo ba, ma. Es decir, viene, va quiere decir en español viene, y ma y qué. ¿Sí? Es decir, el animal viene así, nació, no tiene imagen de desarrollo, el animal desde que nace es el mismo. Por eso vemos que anda generalmente en cuatro patas y su cabeza siempre está en forma horizontal, a diferencia del hombre. El hombre se yergue, el hombre levanta su cabeza y es lo que nuestra fisionomía determina, entre otras cosas, la diferencia que existe entre las demás criaturas y el ser humano. Posteriormente en el ritual continúa así: el animal tendría que ser sin mácula y lo presentarás a la entrada del tabernáculo ante el Eterno y apoyarás su mano en la cabeza del animal que le será aceptado para expiación y degollará el ternero ante el Eterno. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre que rociarán alrededor del altar que está junto a la entrada del tabernáculo. Cuando el pecado se origina, como dijimos hace rato, del interior de sus vísceras, en la parte emocional, en el instinto, en el deseo del hombre. Posteriormente, este deseo conquista el corazón y el corazón articula este deseo al pensamiento. Una vez que el pensamiento lo desarrolla, da rienda suelta a la acción. Entonces, eso es muy importante entenderlo para entender por qué todo este proceso dentro de este ritual. A colocar las manos en la cabeza sobre el animal determina una acción, eso se llama simjá, que es donde la persona traspasa la culpa que cometió sobre el animal, sobre su ofrenda. ¿Ok? Una vez que coloca sus manos sobre sus dos cuernos y se apoya con toda su fuerza, en ese momento hace el bidui, o la confesión, el pecado por esto.
y en ese momento se degüella el animal. La percepción del individuo que cometió el pecado y que trae esta ofrenda para tratar de hacer una rectificación sobre su acción, lo hace empezar a entender cómo, de la misma forma en que entró la idea, el deseo y la decisión de pecar, de esa misma forma tiene que salir la rectificación, el arrepentimiento dentro del ser humano. Continuando con nuestra parashá, dice que estos tendría que hacerse delante del Eterno y que los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre que rociarán alrededor del altar que es junto a la entrada del tabernáculo. Luego degollará el holocausto, que trozará, se lo cortará en partes, y los hijos de Aarón encenderán fuego sobre el altar con la leña que habrán separado y pondrán los trozos con la cabeza y la grasa sobre la leña que estará prendida sobre el altar. Pero el sacerdote lavará con agua las entrañas y las patas y hará quemar todo lo que esté en el altar. Es ofrenda ígnea y olor grato ante el Eterno. El animal que se llevaba como expiación venía a experimentar los 4 tipos de muertes que nuestra Torá legisla. A saber, el animal era arrojado al suelo. Una vez que era arrojado al suelo, era degollado. Posteriormente del degüello era exprimida su sangre para extraer toda la sangre de su cuello, desde su cuello. Y por último, era quemado. Según la legislación de nuestra Torá, cuando la Torá estaba en vigencia y existía la aplicación de la pena de muerte sobre la falta de uno de los integrantes de la comunidad, se existía este tipo de circunstancias. El primer tipo o exposición, y era el más terrible de los actos de ejecución, era el de Serefá, el de la muerte. Hay quienes discuten que no, que era, perdón, era el fuego. Hay quienes discuten que no era el ser quemado, sino que era el ser lapidado. Para lapidar a la persona, se colocaba siempre al culpable, que era sometido a juicio y era considerado culpable, lo colocaban en un lugar alto. Y uno de los testigos que había aportado la evidencia de que este hombre merecía la pena de muerte tenía que empujarlo, sus manos amarradas, atadas, hacia el suelo, es decir, unos cuantos metros de altura. Abajo, al caer, era recibido por la multitud que apedreaba a la persona, causándole la muerte. Esto era el primer paso que se hacía con el animal. El animal se arrojaba al suelo y esto tiene que hacer referencia a la sequilá, a la parte de muerte por apedreamiento. La shejitá, que se le ejecutaba al animal para hacer el degüello del animal, hace referencia a la espada, muerte por espada. La opresión del cuello para extraer de su cuello toda la sangre del animal, eso es equivalente a la muerte por estrangulamiento. Y trozarlo y llevarlo sobre el altar equivale a la muerte por fuego. Entonces, el individuo, en el momento en que experimenta esta situación, esta experiencia, valga la redundancia, en que es consciente de la suerte del animal, entiende que su parte animal en él, que lo llevó a iniciar todo este proceso de pecado, es un proceso de desobediencia ante Akadosh Baruj Hu, y lo hace culpable, trae como referencia, o trae como de forma educativa, didáctica,
entender lo que realmente le hubiese esperado a él, si no es por el sistema de leyes y la misericordia del Eterno que permite que sea un animal quien tenga que expiar por su culpa. En esta ofrenda que estamos desarrollando, o estamos hablando acá, dice que es ofrenda ígnea, de olor grato ante el Eterno. Esta era una ofrenda que había que quemarse por completo. Como leímos acá, el animal se trozaba, se cortaba en partes y se colocaban sus trozos juntamente con la cabeza y la grasa del animal sobre la leña que estaba prendida sobre el altar. ¿Sí? Entonces, el sacerdote lavaba con agua las entrañas, es decir, la parte donde se orina el deseo, simbolizada en las entrañas, las patas que conducen su conducir, y quemaba todo esto sobre el fuego, agua y fuego. Estos son elementos que están identificados con la Torá. La Torá purifica. La Torá purifica a través del agua, por eso se compara la Torá con el agua, y la Torá purifica con el fuego. Olor grato ante el Eterno, porque el Eterno se complacía, no en el hecho de tener que dar la vida, de que el hombre tuviera que tomar un animal para matarlo, no. Se complacía en el acto de contrición del que estaba pecando, el oferente. En este caso, el procedimiento tendría que inducir al pecador a un acto de contrición que pudiera entonces hacerle entender lo delicado que es transgreder su relación con Akadosh Baruj Hu. Posteriormente termina la primera aliyá diciendo: si su ofrenda es de rebaño, o sea de carnero, macho cabrío, traerá sin mácula, y lo dejará al costado del altar, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre en derredor del altar, y lo trazará luego con la cabeza y las grasas, y el sacerdote pondrá todo sobre los leños del fuego que está sobre el altar. Pero lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote hará quemar todo sobre el altar en ofrenda ígnea del olor grato. Entonces, estas dos ofrendas que contiene la primera aliyá, realmente las dos son ofrendas de holocausto, solamente que una se hacía de vacuno y la otra se hacía de ovino, y básicamente el procedimiento era el mismo. Sí, el procedimiento era el mismo. Existen muchas razones para determinar o tratar de entender en nuestra mente limitada por qué causas existían estos sacrificios. Podemos entender en primer lugar que también el Eterno buscaba con medio de eso enseñarle al ser humano que las idolatrías que ellos presenciaron en otros tiempos era sumamente no aceptable ante el Eterno. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el animal la oveja, el cordero, era un animal que no se podía sacrificar. ¿Sí? Ellos veían que la gente que hacía Bodazar allá hacía el chivo. ¿Okay? Sacrificaban chivo, no el ovejo. Tenían un cierto nivel de perjuicio en la sociedad de Egipto en ese tiempo. Posteriormente, otros pueblos hacían con el chivo circunstancias parecidas a lo que los misrín consideraban en Misraim. Para muchas culturas en aquellos tiempos, el chivo era figura de demonios, los sidim. Y de ahí que posteriormente el Eterno obliga a que si vas a traer un animal de ovino, tiene que ser cordero y tiene que ser chivo. Es decir, como quien dice decir, no tienes que tener ningún tipo de superstición ni de creencia en este tipo de criaturas. Y con respecto al animal bovino, bueno, hoy en día, en la actualidad, en la India hay gente que tiende a la vaca en circunstancias de idolatría. Y todas estas circunstancias no son nuevas en el mundo, son circunstancias que el hombre en sus circunstancias y en su ignorancia ha traído como forma de hacer una sustitución entre lo que es creado por lo que es, de sustituir lo creado por el creador. Entonces, otra de las razones por las cuales se puede determinar por qué sucedía esta ofrenda
de olor grato, como se conoce como holocausto, vamos a tratar de establecer de que la Torá nos va a hablar básicamente sobre 5 tipos de ofrendas. El olá, que es el que estamos hablando hoy, ¿ok? Generalmente, si había un oferente, este era porque había tenido un pensamiento pecaminoso. El pensamiento más no la acción. Entonces, generalmente para él tratar de acercar agradecimiento al Eterno porque no había cometido la acción, entonces traía esta olá, este sacrificio. ¿Ok? Y de esta forma el sacerdote lo tomaba y ofrecía dicha ofrenda y se limpiaba la culpa por el pensamiento. Eso es Mm. importante determinarlo. Nos cuenta Mahan Loes que en cierta oportunidad un hombre muy rico había pecado, había tenido un pensamiento pecaminoso muy grande, pero gracias al Eterno no logró hacer su mala intención y trajo 2 tórtolos para su expiación como la. Más adelante vamos a estar viendo que también se pueden traer como sacrificios, aves e incluso harinas, minjá, vegetales, ofrendas vegetales. Ese hombre, entendiendo que había cometido una falta, trajo 2 palominos, 2 tórtolos. Cuando se lo trajo al sacerdote, le preguntó al sacerdote de la entrada de la tienda, ¿qué es esto? Él dijo, esto es un sacrificio de olá, de ofrenda ígnea, holocausto. Y el sacerdote le dice, no, esta ofrenda no es tuya. Y no se la recibió. El hombre muy triste se va hacia su casa, su hogar, lo ven con su cara de pesadumbre, preocupado. Le preguntan, ¿qué pasó? ¿No fuiste al Beit HaMikdash? ¿No fuiste al Mishkan? ¿No fuiste a llevar tu ofrenda? Dice, la fui, pero no fue aceptada. Entonces le dice, ¿y qué me llevaste? Dice, no, llevé 2 tórtolas. Dice, no, pues claro, no te corresponde, tú eres un hombre así, eres un hombre rico. Te corresponde llevar una ofrenda una bema del ganado mayor, un toro. Y entonces el hombre llegó y compró el toro y se fue y lo entregó. Llegó el sacerdote lo recibió y hizo todo el ceremonial. Como consecuencia de esto, el hombre entendió que es sumamente costoso hacer una falta o una religión como esta, porque por más rico que sea, siempre te genera un gasto el determinar, afrontar, de acuerdo a tu capacidad, los gastos que generan esta situación. Entonces, como muchas veces las personas valoran también las partes monetarias, podríamos decir que es una de las razones por las cuales pudiéramos entender que se tiran los sacrificios. Otra razón puede ser que sea por hacer actos de bondad. Vamos a entender que los que se beneficiaban de ciertos sacrificios eran los sacerdotes. Ellos, cuando no era un sacrificio holocausto como el que estamos estudiando ahora, generalmente se ofrecía parte del animal y parte de la ofrenda quedaba para ellos. Esto era una forma de dar sedacá y hacer justicia con los sacerdotes, porque ellos, como todos sabemos, pues no se recibieron, la tribu de Leví no recibió heredad en la tierra de Israel y por lo tanto su único oficio y su único sustento se derivaba en toda la labor del sacerdote. Entonces, una vez restituido el Beit HaMikdash, todos estos corbanos se irán instituyendo y podremos poder testimoniar el efecto que esto genera no solamente en el ser humano, en todo el pueblo y también repercute sobre todo el mundo. Dentro de estas circunstancias, nosotros no nos va a dar tiempo de atender todo lo que es la parashá en sí. En esta parashá pues vamos a ver lo que son en forma resumida, lo que es la parte de los korbanot. Como hemos venido al korban olá, ¿verdad? Que estamos hablando de la parte de los animales. Estas ofrendas de olá también se podían traer en aves y en ofrenda vegetal, en harina. Después para nos viene y nos continúa mostrando los diferentes tipos de korbanot, como son el korbanot shelamit, que es el sacrificio de paz, el sacrificio de hatat, que era el sacrificio por el que incurría en una culpa, en un pecado,
de forma inadvertida, y de esta forma podía restituir su inadvertencia o su descuido a través de un corbán. Posteriormente, la Torah nos presenta también los corbanos de Asham, que son los corbanos que expiaban culpa cuando en algún momento la persona cometía un error, cometía una circunstancia de la cual no estaba muy seguro si la había cometido, y entonces mientras podía tener una seguridad sobre eso, tenía que traer este sacrificio de Asham. Este Asham tiene varias connotaciones, varias aplicaciones, de acuerdo a lo largo que vamos a haber estudiado en el Sefer Vaikra, vamos a poder entender un poco más cómo varía. Y por último, el sacrificio nos trae también la ofrenda de Olé de Yoret, que es la ofrenda que sube y baja. Es un sacrificio también de culpa, un sacrificio de pecado, hatat, pero que de acuerdo a las circunstancias de pecado, como vamos a ver en los últimos versículos de nuestra parasha, va a mostrar en qué momento se traían y depende quién, de acuerdo a sus circunstancias económicas, podía traer. Y todo ese sistema legislativo traía como circunstancia de este ritual educar al ser humano, educar al yehudí, educar al israelí, para que sensibilizara más su perspectiva como ser humano, entendiendo que, como dijimos en un principio, lo que trae el hombre como holocausto, como corbán, es la parte animal. La parte animal que está en él, la parte que está ubicada, como dijimos en un principio, en la parte de las vísceras del ser humano, especialmente sobre el hígado y los riñones. Posteriormente, el hombre no solamente está constituido en esta parte del nefesh, de lo que es el alma, que es comparada pues al alma animal en cierto modo, sino que el hombre tiene también rúa. Esta rúa está influenciado, está ubicado dentro del corazón del ser humano, y tiene también Neshama, que está en la parte intelectual del ser humano. Entonces, en principio, iniciamos nuestra exposición de la parashá hablando sobre estos tres fundamentos que sostienen el mundo. Torah está Bejubal, está conectado a la mente del ser humano, tiene la obligación de estudiar Torah. Todo yehudí tiene la obligación y el derecho de estudiar Torah en su nivel, en su capacidad, pero tiene que fijar un tiempo fijo para el desarrollo de la Torah. Los actos de bondad son circunstancias que están conectadas al corazón del hombre, a la parte del Rúa. Y por otro, pues la parte emocional, que también es parte importante, pero es la parte que menos debe influenciar sobre el hombre a la hora de tomar sus decisiones y realizar sus acciones. Eso es lo que estamos dentro de esta parashá tratando de determinar qué es lo que hay que rectificar y que el Eterno quiere que rectifiquemos con el objetivo de perfeccionarnos de acuerdo al propósito y la voluntad que Él tiene. Justamente esta tarde estamos iniciando el Rosh de Nisan. Estamos entrando a este mes que fue propicio para la redención del pueblo de Israel cuando estábamos en Egipto. Y no fue al azar que se escogió este tiempo. Este tiempo viene cargado con una energía de redención, una energía que es propicia para nosotros aprovechar cambios, innovar. En conclusión, pudiéramos determinar que en la disertación que hemos tenido de la parashá en este día, pudiéramos decir que podemos quedarnos con que el hombre, antes que sus instintos, debe desarrollarse en su relación con el prójimo, en su relación con el Eterno, en su vida, se terminar primero con su intelecto. Segundo, debería el hombre apreciar y valorar y reconocer todo lo que posee, todo lo que tiene, la virtud y la bondad del Eterno, y acercarse siempre con amor. Como dije en un principio, los korbanot hoy en día no se hacen vista de que no tenemos Mishkan, no tenemos Bet Hamikdash, pero existe el sistema de oración. Debemos acercarnos de voluntad, no de forma mecánica. Debemos asumir el amor por el tiempo de ese encuentro con Akadosh Baruj Hu. Debemos nosotros entender que solo a través de esta relación y a través del estudio de la Torah pudiéramos desarrollar un mejor mundo, pudiéramos poder entender lo que significa Ve'ahavta l'reaja kamoja, amar a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente
es el aspecto fundamental de la Torah. El mundo hoy en día necesita de esta determinación de nosotros. Y tú puedes empezar por eso. Que tengas Jodesh Tov y Shabbat Shalom.